En el encarnizado resplandor del cuadrilátero, un hombre forjó su leyenda a golpes. Muhammad Ali, un nombre que retumbó en cada rincón del planeta, un campeón que no solo conquistó el boxeo, sino que también luchó por lo que creía en cada rincón de su ser. Demostró que el verdadero coraje va más allá del ring y que el legado de un hombre puede trascender el tiempo. Esta es la historia de Muhammad Ali. Muhammad Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay Jr., fue un legendario boxeador estadounidense, nacido el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, y fallecido el 3 de junio de 2016 en Scottsdale, Arizona, considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. En la etapa amateur, Cassius Marcellus Clay Jr. tuvo su primer encuentro con el boxeo debido a la pérdida de su bicicleta a manos de un ladrón. A los 12 años, denunció el incidente al policía Joe Martin en el gimnasio Columbia de Louisville, donde le surgió aprender a boxear antes de enfrentarse a los problemas. Impresionado por el gimnasio, Clay comenzó a entrenar con determinación bajo la tutela de Martin. Después de su primer combate, que resultó en una derrota, Clay se comprometió aún más y entrenó con Fred Stoner en el Grace Community Center. Este último le enseñó los fundamentos del boxeo y cómo moverse en el ring con soltura. A pesar de su juventud, Clay desafió a oponentes mayores, aunque siempre mantenía un tono humorístico. Clay acumuló rápidamente títulos ganando el Golden Glove Championship de Kentucky en la categoría semipesado a los 14 años. Ganó múltiples campeonatos estatales e interciudades y también se convirtió en campeón nacional de la Unión Atlética Amateur. En los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, Clay compitió en la categoría semipesado. A pesar de no lograr la clasificación en los pesos pesados, ganó el boleto en la división semipesado al vencer a Allen Hudson. Con 18 años, llegó a los Juegos Olímpicos como un fuerte contendiente para la medalla de oro. Mostró su estilo desenfocado y convencional en sus peleas, ganándose la admiración del público. En la pelea por la medalla de oro, enfrentó al polaco Winiu Pietrowski. Inicialmente tuvo dificultades con la guardia zurda de su oponente, pero ajustó su estrategia y finalmente ganó la medalla de oro en una decisión de los jueces. Con esta victoria, Clay cerró su etapa amateur con un impresionante récord de victorias y algunas derrotas. Su prometedor futuro como boxeador profesional atrajo el apoyo de un grupo llamado Louisville Sponsoring Group. Debutó en octubre de 1960 en Louisville contra Tony Hunsaker, ganador por decisión unánime. Su éxito continuó con varias victorias por nocaut en los meses siguientes. En 1961 obtuvo un importante enfrentamiento televisado en Louisville contra Alonzo Johnson, ganando y demostrando su capacidad para responder a la adversidad en el ring. Ali enfrentó desafíos significativos en su carrera temprana, como su pelea en el Madison Square Garden de Nueva York contra Sonny Banks, en la que fue derribado por primera vez, pero luego ganó por nocaut técnico. Su capacidad de recuperación impresionó a su entrenador, Angelo Dundee. Después de acumular más victorias y ganar reconocimiento como Louisville Leap, debido a sus predicciones y comportamiento provocador, Ali continuó triunfando en el ring, derrotó al veterano Archie Moore y se ganó el apodo de El Bocón de Louisville. Con una serie de 18 triunfos seguidos, Cassius Clay ya había ganado reconocimiento en el mundo del boxeo, a pesar de que su estilo poco convencional y no ortodoxo generaba escepticismo, aunque su postura de combate única incluía brazos extendidos y movimientos rápidos hacia atrás. Su agilidad en manos y pies lo convertía en un oponente formidable. En 1963, Clay se enfrentó al inglés Henry Cooper en su primer enfrentamiento fuera de Estados Unidos, en el Wembley Stadium.
a pesar de su creciente fama, había tenido un enfrentamiento desafiante previo con Doug Jones. En este contexto, Cooper, un respetado campeón de Commonwealth, desafió a Clay, quien predijo que lo derrotaría en 5 asaltos o se abstendría de visitar Inglaterra durante un mes. La pelea comenzó con intensidad y Cooper hizo sangrar la nariz de Clay en la primera ronda. A medida que avanzaban los asaltos, Clay se recuperó y lesionó la ceja de Cooper. Sin embargo, en el cuarto asalto, Cooper derribó a Clay con un potente gancho de izquierda, marcando la segunda ocasión en su carrera en que Clay fue derribado. Durante el descanso, el astuto entrenador Angelo Dundee brindó asistencia a Clay, utilizando el tiempo para informar al árbitro sobre un corte en el guante derecho de Clay. Aunque hubo controversia sobre si el corte fue intencional, se permitió traer un nuevo guante, lo que permitió que Clay se recuperara. En la quinta ronda, Clay atacó sin piedad a Cooper, causando una herida en la ceja del británico que llevó a la detención de la pelea por nocaut técnico, otorgando la victoria a Cassius Clay. Por aquel entonces, una pelea entre Cassius Clay y Sonny Liston había generado una gran expectación. Liston, poseedor de múltiples títulos de campeón, era considerado el favorito, mientras que Clay, a pesar de su prometedora carrera, era subestimado por su falta de experiencia. A pesar de las dudas, el combate estaba programado para el 25 de febrero de 1964 en Miami Beach, Florida. Antes del enfrentamiento, Clay en la ceremonia de pesaje insultó a Liston y fue multado por su comportamiento inapropiado. Clay también hizo predicciones audaces, declarando que derrotaría a Liston en la octava ronda. El día del combate, la asistencia fue baja, debido a la percepción de que Liston era el favorito indiscutible. Sin embargo, Clay demostró su agilidad y en el tercer asalto abrió una herida en el ojo derecho de Liston. En el cuarto asalto, Clay expresó irritación en sus ojos y recibió tratamiento. Se descubrió que la sustancia aplicada a Liston había contaminado sus ojos. En la sexta ronda, Clay dominó a Liston y este último declinó continuar alegando molestias en su hombro izquierdo, lo que resultó en una victoria por nocaut técnico para Clay. Después de su victoria, Clay celebró en el ring, desafiando a los críticos y proclamándose como el mejor. Al día siguiente, Clay anunció que cambiaría su nombre a Cassius X y luego adoptó el nombre de Muhammad Ali. Sonny Liston obtuvo una revancha contra el campeón mundial Muhammad Ali, quien había sido despojado del título de la Asociación Mundial de Boxeo debido a un supuesto acuerdo de pelea en contra de las reglas de la entidad. La pelea estaba programada para noviembre de 1964, pero se pospuso debido a la cirugía de hernia de Ali y finalmente se celebró en Lewiston, Maine en mayo de 1965. El enfrentamiento comenzó con Ali lanzando golpes al retador, conectando un golpe de derecha que derribó a Liston en el primer asalto. Sin embargo, la controversia surgió cuando el árbitro Joe Walcott detuvo la pelea y declaró a Ali ganador, alegando que Liston había estado en la lona durante 10 segundos. Este episodio se conoció como el golpe fantasma, ya que pocos espectadores vieron el impacto. El 22 de noviembre de 1965, Muhammad Ali se enfrentó a Floyd Patterson, un ex campeón mundial de peso pesado. La pelea tuvo lugar en el Convention Center de Las Vegas y terminó con una victoria de Ali por nocaut técnico en el 12º asalto. Sin embargo, el triunfo se vio empañado por la conducta de Ali durante el combate. En la tercera defensa de su título, Muhammad Ali se enfrentó al boxeador canadiense George Chuvalo en Toronto, Canadá, el 29 de marzo de 1966. Aunque habían planeado enfrentarse en 1963, Ali había declinado la propuesta debido a la buena forma de Chuvalo en ese momento. Ali ganó la pelea por decisión unánime después de 15 asaltos, aunque Chuvalo logró sacudir a Ali en varias ocasiones, especialmente en el último asalto, poniendo en peligro al campeón. Chuvalo reveló claves para vencer a Ali, como pelear a corta distancia y golpear al cuerpo con fuerza.
En otro enfrentamiento, Ali se enfrentó a Henry Cooper por segunda vez el 21 de mayo de 1966 en Inglaterra. La pelea se llevó a cabo en el Arsenal Stadium y atrajo a una gran multitud. Sin embargo, Ali lesionó el arco superior del ojo izquierdo nuevamente y el árbitro detuvo la pelea en el sexto asalto, dándole a Ali su 24ª victoria consecutiva. En 1966, Ali defendió su título mundial en 3 peleas más, contra Brian London en Londres, victoria por nocaut en el tercer asalto, contra Karl Mildenberg en Frankfurt, Alemania, también victoria por nocaut técnico en el 12º asalto, siendo el primer evento deportivo transmitido vía satélite y a color, y contra Cleveland Williams en Houston, Texas, en el cual tuvo una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto, donde mostró el Ali Shuffle. En 1967, Ali peleó contra Ernie Terrell en Houston, ganando por decisión unánime y convirtiéndose en campeón indiscutido de los pesos pesados por segunda vez. También se enfrentó a Zora Foley en Nueva York en marzo de ese año, ganando por nocaut en el séptimo asalto. Sin embargo, debido a su negativa a unirse a las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Vietnam, Ali fue despojado de sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y la NJSAC en abril de 1967 y no peleó durante 3 años y medio. En 1970, algunas comisiones estatales de boxeo comenzaron a considerar que Ali regresará al ring con la ayuda del senador Leroy Johnson. Ali peleó contra Jerry Quarry en Atlanta el 26 de octubre de 1970, ganando por nocaut técnico en el tercer asalto y demostrando que sus habilidades seguían intactas, a pesar de haber perdido algo de su rapidez en el movimiento de cabeza para esquivar los golpes. El 7 de diciembre, Muhammad Ali se enfrentó al argentino Oscar Natalio Bonavena por el título vacante de la Federación Norteamericana de Boxeo, NABF, en el Madison Square Garden de Nueva York. Ali logró una victoria por nocaut técnico en la 15ª ronda después de que Bonavena cayera 3 veces. Aunque Ali ganó, su agilidad y precisión de golpes se notaron disminuidas en esta pelea. En febrero de 1970, Ali renunció a ser considerado campeón mundial y se retiró del boxeo, aunque no tardaría en volver. Sin embargo, el título de campeón indiscutido quedó vacante y se programó un enfrentamiento entre Jimmy Ellis y Joe Frazier. Frazier ganó la pelea por nocaut técnico en el 5º asalto, lo que allanó el camino para un enfrentamiento entre Ali y Frazier. El enfrentamiento entre Ali y Frazier, conocido como la pelea del siglo, tuvo lugar el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de New York. Aunque Ali había insultado a Frazier previo al combate, Frazier dominó gran parte de la pelea y conectó un poderoso gancho de izquierda en el 15º asalto, derribando a Ali por tercera vez en su carrera. Frazier ganó por decisión unánime y le quitó a Ali su invicto. A pesar de la derrota, Ali prometió mejorar en su próxima pelea. A pesar de su derrota ante Frazier, Ali regresó en el ring en 1970. Peleó contra Jimmy Ellis en julio y ganó por nocaut técnico en la 12ª ronda. Luego derrotó a Buster Mathis y Jürgen Blim por decisión unánime y nocaut respectivamente. Continuó su racha de victorias enfrentando y venciendo a Mac Foster, George Chuvalo, Jerry Quarry, Alvin Lewis, Floyd Patterson por segunda vez, Bob Foster y Joe Buckner en diferentes peleas. El 31 de marzo de 1973, Muhammad Ali se enfrentó a Ken Norton en San Diego, California, en su 6ª defensa de título de la NABF. Aunque Ali tenía apuestas a su favor, Norton demostró ser un rival formidable. A pesar de pelear con la mandíbula fracturada desde el segundo asalto, Ali rechazó que se detuviera el combate y perdió por decisión dividida. Esta derrota puso en duda su carrera,
ya que algunos creían que su resistencia había disminuido y su estilo de pelea a distancia no era tan efectivo como antes. El 10 de septiembre del mismo año, Ali obtuvo una revancha con Ken Norton en Inglewood, California. Aunque Ali dominó los primeros 5 asaltos, Norton lo presionó en los siguientes, y solo en el último asalto Ali logró asegurar su victoria por decisión dividida, recuperando el título de la NABF. Un mes después, venció a Rudy Lubbers en Indonesia por decisión unánime. El 28 de enero de 1974, Ali se enfrentó a Joe Frazier nuevamente en el Madison Square Garden. En esta ocasión, Frazier estaba en una situación diferente, debido a su derrota ante George Foreman. A lo largo de la pelea, Ali mostró su estilo estilista y dominó los primeros asaltos, llegando cerca de noquear a Frazier. Aunque Frazier se recuperó en los asaltos posteriores, Ali ganó por decisión unánime, reteniendo su título de la NABF y convirtiéndose en el principal retador de George Foreman. Después de la pelea entre Ali y Frazier, se buscó organizar un enfrentamiento entre Ali y el ganador de la pelea entre George Foreman y Ken Norton. Foreman ganó esa pelea por nocaut técnico en 2 asaltos, preparando el escenario para un combate contra Ali. El promotor Don King se ofreció para organizar el evento, pero ambos boxeadores pidieron $5 millones para firmar el contrato. Finalmente, el presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, patrocinó la pelea, que se llevó a cabo el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire, y se promocionó como The Rumble in the Jungle. Foreman era conocido como un noqueador implacable y favorito para ganar. Ali, cuya agilidad había disminuido, buscó ganarse al público local y utilizar una estrategia defensiva conocida como rope a dope para cansar a Foreman. Durante la pelea, Ali aguantó fuertes golpes, pero también lanzó rápidas combinaciones y golpes potentes. En el 8º asalto, Ali lanzó una combinación que noqueó a Foreman, despojándolo de los títulos y su condición de invicto. Ali se convirtió en el segundo boxeador en ganar el título de peso pesado en 2 ocasiones y el primero en ganarlo 3 veces. Después de recuperar el reconocimiento como campeón mundial indiscutido, Ali defendió su título en varias peleas exitosas. En su primera defensa, se enfrentó contra Chuck Werpner y ganó por nocaut técnico en el 15º asalto, a pesar de ser derribado en la 9ª ronda. Luego, el 16 de mayo, derrotó a Ron Liley por nocaut técnico en el 11º asalto. El 30 de junio, en Kuala Lumpur, Malasia, se enfrentó a Joe Buckner por segunda vez y ganó por decisión unánime. Después, Ali tuvo su tercer enfrentamiento con Joe Frazier. La pelea se programó para el 1 de octubre de 1975 en Filipinas y fue patrocinada por el presidente Ferdinand Marcos. Ali continuó con su estilo de burlarse de su oponente, aunque su enfoque parecía estar en otro lugar, y Frazier se preparó intensamente. La pelea, conocida como The Thrilla in Manila, se llevó a cabo en medio de un calor agobiante. A pesar de la disminución de su velocidad, Ali tomó ventaja en los primeros asaltos. Sin embargo, Frazier comenzó a contraatacar en los asaltos siguientes y la pelea se mantuvo equilibrada. Hacia el final, Ali logró infligir daño severo en la cara de Frazier y su entrenador decidió detener la pelea antes del 15º asalto debido a las lesiones de Frazier. Después de la pelea, Ali elogió a Frazier por su valentía y resistencia y admitió que Frazier había sacado lo mejor de él. A pesar de la rivalidad en el ring, Ali y Frazier eventualmente hicieron las paces. La trilogía de peleas entre Ali y Frazier se considera una de las rivalidades más emblemáticas en la historia del boxeo y el deporte en general. Después de sus victorias en Puerto Rico y Maryland, Ali defendió sus títulos nuevamente en varias ocasiones. En un combate en Alemania, se enfrentó al inglés Richard Dunn y ganó por nocaut técnico. Sin embargo, un evento inusual tuvo lugar en 1976, cuando Ali se enfrentó a luchadores profesionales en peleas que se alejaron del boxeo tradicional.
El primero de estos enfrentamientos fue contra Buddy Wolf, un luchador profesional estadounidense a quien Ali derrotó por decisión de los jueces. Aunque no era un boxeador, Wolf aceptó el desafío de Ali y se enfrentaron en el ring. Luego vino un enfrentamiento aún más inusual, cuando Ali se enfrentó al famoso luchador japonés Antonio Inoki. Este combate, conocido como el Choque de las Costas, se promovió como un enfrentamiento entre el mundo del boxeo y el mundo de las artes marciales mixtas. El combate tenía reglas peculiares que limitaban las acciones de Inoki, permitiendo a Ali usar sus técnicas de boxeo, mientras que Inoki no podía derribar ni golpear a Ali en el suelo. Sin embargo, las restricciones en la práctica de Inoki llevaron a una pelea extraña y decepcionante, donde Inoki pasó la mayor parte del tiempo en el suelo lanzando patadas a las piernas de Ali. A pesar de las reglas controvertidas y el resultado final de un empate, tanto Ali como Inoki recibieron ganancias significativas de la pelea. Sin embargo, Ali sufrió graves lesiones en las piernas debido a las patadas de Inoki y tuvo que ser hospitalizado. En el año 1976, Muhammad continuó su trayectoria en el mundo del boxeo, enfrentando varios desafíos en su camino hacia la consolidación de su legado como uno de los más grandes pugilistas de todos los tiempos. En su tercer enfrentamiento con Ken Norton, que tuvo lugar en el Yankee Stadium, se enfrentó a un duro rival en medio de un ambiente de inseguridad debido a la huelga de la policía de Nueva York. Aunque ganó por decisión unánime, la pelea no estuvo exenta de dificultades para Ali. A lo largo de los 15 asaltos, Norton demostró ser un oponente complicado y el campeón tuvo que lidiar con los efectos de los golpes recibidos en su enfrentamiento anterior con el luchador japonés Antonio Inoki. A pesar de su victoria, Ali fue abucheado en algunos momentos y dejó entrever la posibilidad de retirarse del boxeo profesional. En 1977, Ali defendió su título en varias ocasiones, pero comenzó a mostrar signos de declive físico. En su enfrentamiento con el joven hispano-uruguayo Alfredo Evangelista, Ali ganó por decisión unánime, pero su rendimiento generó incertidumbre sobre su verdadero estado físico. En su pelea contra Ernie Shavers, Ali se enfrentó a fuertes golpes en su mandíbula, y aunque ganó por decisión unánime, comenzaron a surgir preocupaciones sobre su capacidad para mantenerse en la cima. A pesar de su éxito en teleaudiencia, la pelea contra Shavers marcó el comienzo de un periodo de declive para Ali. Comenzó a generar incertidumbre sobre su verdadero estado físico y su capacidad para enfrentar futuros desafíos en el ring. Incluso él mismo expresó preocupaciones sobre los peligros del boxeo y los daños que sufría su cuerpo. En 1978, Ali se enfrentó a Leon Spinks, un boxeador con solo 7 peleas profesionales, en un combate que muchos no tomaron en serio. Ali, aparentemente subestimando a su oponente, se enfrentó a Spinks en una pelea que se programó estratégicamente para coincidir con la hora de mayor audiencia televisiva. Sin embargo, Spinks sorprendió al mundo del boxeo al ganar por decisión dividida, arrebatando el título de peso pesado a Ali. Esta sorprendente derrota motivó a Ali a buscar una revancha con Spinks. Unos meses después, preparándose adecuadamente y mostrando una mejor forma física, Ali enfrentó a Spinks nuevamente en septiembre de 1978, esta vez en el Superdome de Nueva Orleans. En esta pelea, Ali demostró su superioridad y habilidades en el ring, ganando por decisión unánime y reclamando el título de peso pesado por tercera vez en su carrera. Después de su última pelea contra Ken Norton, Pacheco recomendó a Ali que se retirara del boxeo debido a su estado físico. Sin embargo, Ali no tomó en cuenta este consejo y continuó peleando. Pacheco también notó signos de mermado su estado físico en Ali antes de su pelea contra Leon Spinks, incluyendo reflejos lentos y dificultades en la conversación, lo que sugería posibles lesiones cerebrales. En junio de 1979, Ali sorprendió al anunciar su renuncia al título mundial y su retiro del boxeo.
afirmó que estaba agotado y que no tenía nada más que demostrar, decidiendo retirarse como campeón y como el más grande. Sin embargo, en marzo de 1980, Ali cambió de opinión y anunció su regreso al mundo del boxeo con la intención de ganar un cuarto título mundial. Ali planeaba enfrentar a John Tate, pero debido a una derrota de Tate, terminó enfrentando al campeón del CMB, Larry Holmes. A pesar de haber sido sparring de Holmes en el pasado, Ali se mostró en un estado de salud deteriorado en su pelea contra él en 1980. La pelea fue una degradante derrota para Ali y su entrenador Eddie Fuchs decidió detenerla tras el 10º asalto debido al castigo que Ali estaba recibiendo. Después de esta humillante derrota, Ali continuó buscando su cuarto título mundial y se enfrentó a Trevor Berbick en 1981 en Nassau, Bahamas. Aunque mostró momentos de agilidad, su cansancio fue evidente y Berbick ganó la pelea por decisión unánime. Al día siguiente, Ali anunció su retiro definitivo del boxeo. El récord profesional de Muhammad Ali se compone de 56 victorias y 37 de ellas por nocaut y 5 derrotas. A lo largo de su carrera, fue reconocido como campeón indiscutido y campeón lineal de los pesos pesados y tuvo numerosas peleas destacadas que fueron consideradas entre las mejores del año por la revista The Ring. A pesar de su retiro y su posterior fallecimiento, Ali continúa siendo una figura influyente en el mundo del boxeo. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, a menos que Ali salga de la tumba, resurja y te conecte un knockout.